Llamamos a la compañera porque hoy principalmente nos visitan ellas, ¿no? Desde la comisión de Divas, desde la asociación Divas y también desde ATA en Santiago del Estero, Rubí Gómez, gran amiga de la casa, presidenta de ATA en Santiago del Estero, esta asociación de travestis, transexuales y transgéneros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a ambas por vuestra generosidad, por vuestra amabilidad y por vuestro tiempo de venir a acompañarnos y venir a comentarnos a las dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación, a vos y Marcela por interesar, ¿no? Son temas que quizás para alguna parte de la sociedad no interesa o no interese, pero bueno, lo importante es informar, ser comunicador social de estos grandes temas, ¿no? Ariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Ariana, por ¿qué más? Sayago. Ahora sí, y Ariana Sayago, Rubí Gómez y Ariana Sayago. Ariana, gracias por venir. No, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Sabemos que es muy importante la discusión para este evento. Este, mm, como eh, este, en este en En este este con- en este contexto. contexto del ¿Estás país. nerviosa, amiga? ¿No? Sí. No nos ve nadie, no nos ve nadie, tranquila. Claro. Escúchame, por favor, esto es como estar en casa. ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulce, mi Eh, hermana? ¿Quieres un dulce, un no, caramelo? Traerle un no, está caramelo a la bien. mujer. No me salía la palabra. En el contexto país que nos encontramos, Sí, Exactamente, donde exactamente. estamos viviendo desde arriba la violencia, la sí, discusión es muy importante para nuestra comunidad y en sí. realidad para toda la comunidad. Ujú. Este, Atacar e ir en contra de los discursos de odios que hoy Nos son vemos. prevalentes y que se está viendo, viviendo y sintiendo en nuestra Ujú. realidad, en redes sociales, en la calle, en todas partes. La violencia No a es, la violencia, ¿verdad, no, Ariana? es Qué barbaridad en el siglo XXI. retrocedimos creo que 20 años en este tema. Creo que se estaba ya erradicando ese tipo de violencia. La violencia verbal está siendo moneda corriente y creo que hay que atacarla, hay que combatirla, hay que difundir y sobre todo ir en contra de esa De esa mala política. violencia. Rubí, me gustaría saber, ¿no? Cuéntanos un poco la historia que hay detrás de tu trabajo de ATA en Santiago, de todo el colectivo, tú que lo vienes integrando, que has participado desde el minuto uno, que has pasado por todas las comisiones y por todas las presidencias de Divas, que has sido una militante más que activa. ¿Cómo resumes todo esto? ¿Cuáles son los principales objetivos que llevan adelante? Bien, a ver, la Asociación ATA es una red nacional, ¿sí? La fundadora es Claudia Pía Baudraco, que ha sido una de las mentoras y creadoras, ¿no? de la Ley de Identidad de Género, ha estado y ha participado en las mesas de debate de matrimonio igualitario. Lamentablemente no ha podido contar con el DNI. Pero bueno, sí ha dejado su legado, sí ha dejado esto de la autopercepción, que es importante. Y desde ahí se ha empezado como un trabajo importante, porque bueno, era una compañera militante que se encargaba de hacer de militancia en territorio, iba a las provincias, en su momento vino acá a Santiago del Estero, en ese momento estaba Luisa, eh, eh, como esa amiga, si se quiere, esa compañera que entendía que solamente entregar forro no era lo suficiente, ¿sí? Aunque en ese momento entregar profilácticos era como lo necesario, ¿no? Era lo fundamental y a partir de ahí irse pensando como personas sujetas de derecho y empezar a organizarse, ¿no? Aquí en Santiago, en el 2004 se ha organizado ATA Ujú, junto con Luisa, en el 2007 se crea justamente ujú, Divas, Diversidad Variante Santiagueña, que es una asociación local. ujú. Y desde ahí se viene trabajando Ujú, exclusivamente por la inclusión real, se viene trabajando por la equidad, se ujú. viene trabajando con romper todo el imaginario social que tiene la sociedad de algún modo para con la comunidad LGBT y puntualmente para la comunidad trans, ¿no?
Si bien, a ver, Marcela planteaba esto, ¿no? La 17ª Marcha del Orgullo, la 15ª, el 15º Festival, también tiene que ver esos 2 años, sí, por ahí que tiene de diferencia, era justamente porque no se pensaba que se podía hacer por ahí un festival, no se pensaba que se podía gestionar un pequeño sonido para poder proporcionar un festival y potenciar todo lo chico, ¿no? Que tiene las diversidades, como Marcela Ujú. planteaba, hay un cronograma de artistas locales y que vienen, digamos, teniendo trayectoria aquí en Santiago del Estero y por qué no mostrar, ¿no? En ese momento era medio como difícil, pero sí era importante las marchas porque imagínate que esta es la 17ª marcha y aún hay muchas cosas por poner en agenda política, hay muchas cosas por pensar en el activismo LGBT en la provincia. Si bien se ha hecho muchas cuestiones, hay mucha apertura, que eso se debe justamente al trabajo que tiene ATA y Divas, pero no es suficiente, ¿no? Nosotros necesitamos cupo laboral, necesitamos, bueno, tenemos el consultorio inclusivo, que ha sido uno de los grandes logros que ha tenido las organizaciones de la sociedad civil y gran respuesta del Estado en ese sentido, y que las compañeras estén incorporadas también ha sido un logro de las organizaciones de la sociedad civil. Pero falta, ¿no? Falta decisión política, falta apuntar a la necesidad y revertir, ¿no? La expectativa de vida de la población trans, que en este contexto político en el que estamos se ha agudizado, ¿sí? Ha bajado la expectativa de vida, la política de Milei está matando a la comunidad trans. Es grave por ahí decirlo de esa manera, pero con sus discursos de odio hay un travesticidio social, hay un transfemicidio social, porque bueno, como decía la compañera, hay que combatir esos discursos de odio y esas son una de las consignas que tiene nuestra marcha, el discurso de odio, Ujú. la ley integral trans y esto, ¿no? De que esta apertura de este gobierno viene a Ujú. restar derechos. Entonces, sin derecho no hay orgullo y sin orgullo no hay democracia. Esa es una de las consignas fuertes que tiene Bien. nuestra marcha de este año. Y Rubí, ¿cuáles crees que son los derechos más vulnerados ahora mismo para las personas trans en Santiago del Estero hoy en día? La cuestión laboral. ¿Sí? Porque si bien nosotras desde la organización hemos venido logrando que las compañeras se incorporen al sistema educativo, que se incorporen al sistema sanitario, con este avance de la derecha, por ahí puede pasar que pueden faltar cuestiones en el consultorio, que no se los envíe desde Nación, la falta de posibilidades laborales que lleva a la compañera a recurrir al trabajo sexual, y también acompañar desde ese lado, ¿no? Porque bueno, también es una decisión, pero también la decisión va acompañada con la política pública. Entonces, si no hay política pública pensada para la comunidad trans y difícilmente podamos revertir esa expectativa, ¿no? Y entonces el impacto de la ley de identidad de género que nos has hablado en la vida de las personas trans en Santiago del Estero, ¿cuál es el impacto? El impacto, o sea, a ver, para la comunidad LGBT en la Argentina ha sido un impacto importante porque el Estado de algún modo reconoce a la persona trans como sujeta de derecho. Pero por ahí hay que pensar que, por ejemplo, es inconcebible pensar de que tengamos que presentar un proyecto de ley como por ejemplo cupo laboral trans o la ley integral trans, o sea, paquetes de leyes para que el Estado termine reconociendo derechos tan vitales como el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a una reparación histórica, porque también hay que considerarlas a las compañeras adultas mayores y a las infancias. O sea, si bien ha sido importante el impacto y ha sido importante que la ley de identidad de género se conozca a nivel internacional, pero aún a 12 años de la ley de identidad de género todavía hay que seguir promocionando, hay que seguir sensibilizando en materia de derecho. Imagínate, sobre todo en este contexto político, que a 12 años de la ley de identidad de género se está retrocediendo muchísimo. O sea, ahora se está volviendo a pensar que se entiende por la autopercepción, lo ponen como si fuese que es una arma de doble filo, la autopercepción, cuando la autopercepción es como
ese concepto vital que tiene la ley. Entonces, hoy los sectores antiderechos están poniendo eso como en tela de duda si es autopercepción o no es autopercepción, porque cada quien se disfraza como quiere, o sea, usan términos que fomentan al odio. Y vemos en las redes sociales claramente cuando una publica, a mí me acuerdo cuando yo me he recibido, había muchos discursos de odio, como diciendo que festeja, es un título más, sí es un título más, pero para cualquiera. Para mí no lo era, ni para la No, no. comunidad trans no lo era. ¿Sí? Porque también nosotras cuando ingresamos a estudiar tenemos un doble desafío. En principio entrar y de adentro demostrar que podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces romper ese imaginario social cuesta muchísimo y con pequeñas acciones que por ahí uno pueda hacer no basta. Quizás esta marcha, 17ª marcha, quizás no sea lo suficiente, por eso cada año pensamos en la marcha y pedidos de justicia, de compañeras que en el medio Mm. fallecen no sé, por no haber llegado al hospital a tiempo y forma, por la discriminación que tiene también la compañera trans, como ese chip metido, no me quiero ir al hospital porque no me van a atender como se debe, me van a discriminar, entonces prefieren llegar en las últimas instancias y lamentamos la muerte de esa compañera. Entonces, sí es importante hoy en este contexto pensar cómo reinventarlo, si se quiere, al activismo desde un lugar teórico, o sea, pensar ya en estrategias para que no se caiga todo lo que se ha venido construyendo en estos tiempos. Es como, perdón, es como Sí. decía los otros días, ¿no? De pronto el tema de adquirir, seguir adquiriendo derechos y quizás a futuro las marchas, que ya no tengamos que salir a pedir cosas y saldremos a marchar para agradecer, decía yo, ¿me Claro, entiendes? Ujú. sí, Porque también tiene que ver con eso, sí. de todo lo que se ha logrado, seguir defendiéndolo, ¿me entiendes? Y a futuro, ojalá, Sí. no tendríamos que De, marchar para de eso, hecho, pero lo también haríamos por cuando agradecimiento. se pensó en pasar por frente de casa de gobierno, Mm, era todo un tema porque nosotros entendíamos que cada quien que manifestaba o cada marcha que terminaba en casa de gobierno tenía que ver con una cuestión de reclamo, con una cuestión de manifestación. Pero al contrario de nosotros, digamos, nosotros a modo de agradecimiento, si se quiere, por la mm. apertura y el pasar por frente de Casa de Gobierno también es una cuestión política para nosotras. La marcha ha cobrado esa connotación social, política sobre todo. El año pasado era el claro ejemplo de que la marcha era política porque ya sabíamos todo lo que se venía con este gobierno y no es que nos mentía. O sea, nos estaba diciendo que iba a sacar el INADI, nos Exactamente. estaba diciendo muchas cosas, pero bueno, Ariana, si pudieras dejar un mensaje a la sociedad en general que nos va a ver y nos está escuchando en este momento, ¿qué te gustaría decir? Contar con el apoyo es muy importante en este contexto político que estamos atravesando, donde a mi entender se está proyectando un genocidio social Ujú. silencioso porque nos están sacando todo, todo desde el acceso a la salud, que se nos está privando de mucho, sobre todo a los pacientes con VIH, que se les está reduciendo la medicación, los reactivos para cargas virales, para CD4, que son muy importantes para las personas que vivimos con VIH. eh, es un retroceso importantísimo y se está viendo también en el aumento del sífilis, en el aumento de enfermedades de transmisión sexual por la falta de información y por las trabas que ponen para el acceso a la salud, ¿no? Importante detalle, vamos a decir lo mismo que me duele la boca decir, tener HIV no pasa nada. El HIV no es una enfermedad, es una infección. Tiene una calidad de vida como el que toma una medicación para la hipertensión, para el corazón, para la diabetes. No hay que tener ya ese estigma y hay que empezar a hablar con propiedad. Y el HIV, volvemos a lo mismo, no es una infección que haya traído el colectivo LGTBQI+, sino es una infección que la tiene cualquier tipo de público. Eso me gustaría aclararlo y no me voy a cansar de decirlo hasta... hasta y hay muchas parejas que son homoparentales. Que una persona tiene HIV y la otra no. Y no Exactamente, pasa nada. O sea, y no exactamente, por pasa lo, nada. O sea, no pasa nada. La gente de verdad parece tonta que en el siglo XXI, te perdona con el debido respeto, no me quiero alterar,
pero que tengamos que estar hablando todavía de esto, ¿no? Es decir, en el siglo XXI que tengamos que estar hablando de ciertos Bueno, temas. pero mientras No me haya, quiero poner nervioso. pero mientras haya estos discursos de odio, lamentablemente, hacia nuestro Claro. colectivo, se tiene que hablar, se tiene que seguir De hablando. hecho, una de las consignas tiene que ver con la implementación efectiva de la nueva ley de VIH, en donde ponen en manifiesto, ¿no? Todo lo que la compañera aquí planteaba. Hay un avance importante en ese sentido y hoy en día, digamos, presentar un proyecto a la Cámara con el avance que hay de la derecha es muy difícil que se pueda pensar en términos inclusivos, se puede pensar en discursos inclusivos, aunque sí hay compañeros que están en esos lugares que pueden defenderlos, pero prima justamente la derecha. Entonces, Ujú, es lamentable todo lo que está pasando el colectivo LGBT, ujú. no solamente en Santiago del Estero, sino a nivel Argentina, que se están restando derechos y y que nos ha llevado muchísimo de pensar solamente en una de las consignas, porque cuando empezó la marcha la consigna era ley de identidad de género ya. Hoy tenemos cualquier cantidad de consignas y eso se debe justamente a que hay un avance importante de la derecha que no nos está permitiendo avanzar como se debe, la implementación efectiva de la ley de VIH, cupo laboral trans, ley integral, el de financiamiento universitario y así como muchas consignas, justicia por Matías Reynoso, o sea, ya Uy. entran en poner Mm. en juego, digamos, muchas consignas que antes quizás no se las planteaba de la misma manera. Hoy sí son fundamentales nombrarlas y fundamentarlas sobre todo. ¿Qué cambios, Ariana, esperanzadores esperas o te gustaría ver en los próximos 5 o 10 años para la comunidad? Este, creo que un cambio radical sería que no tengamos que depender de una ley para acceder al trabajo digno, a la educación, a la salud. Creo que sería un cambio muy importante y creo que cambiaría como nos ha cambiado la vida, digamos. Hay un antes y un después de la ley de identidad de género y del matrimonio igualitario. Creo que tener el libre acceso a todos nuestros derechos que, como todos sabemos, históricamente nos han sido negados. Creo que necesitamos esa reparación de no depender de una ley, de no depender de una Cámara de Diputados o algo para seguir teniendo acceso a lo que no es nuestro, ¿no? Lo que nos corresponde. ¿De qué manera las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que quieren ser partícipes, ¿no? Por lo que me están escribiendo, quieren ser partícipes de vuestra organización o quieren contribuir o ayudar a construir esta sociedad que ustedes están pidiendo más justa? ¿Cuáles son los canales de contacto para poder contactar con ambas asociaciones, con ATA, con Divas? Divas. eh, Diversidad Valiente Santiagueña está en las redes sociales. Ambas asociaciones civiles tienen su Facebook y su Instagram donde nos pueden contactar. Bien, Rubí, ya que te tenemos aquí, que no te tenemos muy habitualmente, por eso te vamos a preguntar varias cositas, ¿no? Aquí me están pasando algunas preguntas. ¿Cómo ves la evolución de ATA en Santiago del Estero? Sí, la ATA ya ha evolucionado aquí en Santiago del Estero, ¿sí? El que nosotras tengamos precedente al momento de hacer una gestión, precedente al momento de pedir o solucionar algo desde las organizaciones o desde ATA y que se solucione justamente tiene que ver con una evolución y tiene que ver con el trabajo que viene haciendo la asociación hace bastante tiempo y no es que viene haciendo cositas así tomadas de los pelos, o sea, viene haciendo cosas importantes como congresos de salud, como congresos CESI, o sea, viene haciendo cosas importantes. La asociación, tanto ATA como Divas, ha evolucionado bastante, 3 congresos importante. ESI. Tres Tres congresos congresos CESI, un ESI. congreso de salud integral Ujú. y El así, primero en Santiago. foros, o sea, todo eso ha tenido que ver también con una decisión política, o sea, los congresos todos se los hacía aquí en el foro, o sea, tenía alcance provincial, tenía alcance político, porque también interesaba la propuesta que la asociación, tanto ATA como DIVA, llevaba quizás por ahí a los ministros o a los secretarios o a donde sea que apunte, digamos, eh, pero bueno, la Asociación ATA ha evolucionado, ha venido acompañando todos los procesos educativos, sanitarios, y está faltando, ¿sí? Está faltando
el acompañamiento en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo habitacional. Una anécdota, el año pasado cuando Un segundo, participaba, sí, el presidente, digo yo, el director de la emisora me pide una pregunta en concreta que nos está escuchando. Un segundo, necesito que me digas cuáles crees entonces ujú. que deberían de ser las prioridades del gobierno de Santiago del Estero en cuanto a los derechos y la protección de las personas trans. El acceso al trabajo y el acceso a la vivienda. Puntualmente. Ujú. Con respecto a lo que se hablaba de los congresos que han sido realizados en Santiago del Estero, una anécdota, participamos el año pasado, en teoría, y así con comillas, del primer congreso en Buenos Aires. Obviamente la doctora Patricia Gómez no pudo con su genio y cuando le toca hablar a la doctora Gómez le dice, perdón, dice, el primer congreso de salud trans se realizó en Santiago del Estero y fue tal y tal y tal fecha. Entonces todos quedaron mirándola así, ¿me entiendes? Y se generó ese silencio incómodo, ¿me entiendes? Sí. Cuando no faltó quien diga, tienes razón, yo me enteré de ese congreso, ¿me entiendes? Entonces, y eso, ¿me entiendes? De la capital federal también, que cree que todo pasa por ahí, que todo es lo primero en Buenos Aires, y lamentable no, fue en Santiago Ujú. del Estero el primer congreso. Tengo otra pregunta para hacerte, Rubí. ¿Cuál es tu opinión, en este caso como presidenta de ATA, sobre el estado actual de las políticas públicas que se puedan llevar a cabo adelante en Santiago del Estero y que están enfocadas en la comunidad trans? Bien. Las políticas públicas, a ver, si nosotros pensamos en políticas públicas de antemano, ¿sí? El que nosotros tengamos que presentar proyectos de leyes, ¿sí? Para que el Estado reconozca y que esa propuesta lo lleve justamente las asociaciones, porque las asociaciones son quienes lo piensan socialmente, políticamente, culturalmente, a todos los proyectos. Estratégicamente lo piensan, ¿sí? Pero también pasa por una decisión política, la política pública, ¿sí? Si bien nosotros, por ejemplo, aquí en Santiago del Estero tenemos apertura, ¿sí? Se viene dando muchas cuestiones en Ujú. lo que tiene que ver con promoción, prevención, sensibilización en materia de derecho, que es una política pública instalada por el gobierno también de la provincia y que también nos da por ahí el legado a nosotras como organizaciones de la sociedad civil poder ejecutarla, como por ejemplo los congresos CESI, los congresos de salud integral y así como los diferentes foros, el foro feminista, que son acciones pedagógicas, acciones que llevan a construir, ¿sí? Si bien esta política pública que por ahí la misma palabra es como muy fuerte, porque, a ver, no hay una política pública establecida, ¿sí? Si no cuenta con la base de las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotras llegamos a lugares en donde los ojos del Estado no pueden llegar, ¿sí? Ujú. Entonces, nosotros en gran parte somos quienes ponemos en agenda Ujú. de las cuestiones públicas las demandas del colectivo LGBT para que se pueda convertir en política pública. No sé si me hago entender. Perfectamente. Y Mm, hablando entonces de perfecto. políticas y derechos, y para concluir con este tema de las políticas y los derechos, me gustaría saber cómo estás percibiendo el interés de todos los partidos políticos que integran esa Cámara de Diputados en apoyar a la comunidad trans, Bueno, como presidenta de ATA. sí, a ver, nosotras, por ejemplo, las declaraciones de interés, los bloques, cuando nosotras vamos y pedimos, ¿sí? Cuestiones, ¿sí? El espacio, las declaraciones de interés, o sea, hay bloques con los cuales sí nosotros podemos Mm, trabajar porque entendemos que hay lugares que están o bloques que están sensibilizados, ¿sí? En materia de derecho, hay bloques que no, hay bloques que nos cierran las puertas, y eso tiene que ver también, ¿no? Cómo nosotros nos mostramos ante la sociedad, o sea, nosotros venimos trabajando con el gobierno de turno, entonces obviamente que nos van a dar bola quienes trabajan con el gobierno de turno, ¿sí? Por ahí, nosotras desde las organizaciones de la sociedad civil, por ahí no entienden, ellos no entienden de que al estar nosotras dentro de las organizaciones de la sociedad civil, podemos congeniar con diferentes bloques, podemos trabajar con diferentes bloques. Se ha hecho las presentaciones pertinentes, se ha podido hablar con uno que otro bloque, pero siempre es sí, 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 pero nunca nada. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos también que los bloques
acompañen el proceso. O sea, nosotros sí podemos presentar un proyecto de ley, pero si no se consensúa, si no se lo trata en tabla de la mejor manera, y difícilmente puedan salir, ¿sí? Esos proyectos. Entonces, por ahí también hay como un cierto desconocimiento lo que tiene que ver en la necesidad pura de la colectividad trans. Y nosotros no es que vamos y pedimos reuniones porque a nosotros se nos antoja sacarnos una foto con cualquier bloque, ¿sí? Nosotros vamos y pedimos derechos negados por parte del Estado, porque eso también es el Estado, ¿sí? Y que es ahí donde pasa, digamos, estas leyes que nos favorecen a nosotras. Entonces, o sea, se debe realizar diferentes capacitaciones, una mirada, tendría que haber una Cámara de Diputados con una mirada inclusiva, tendría que haber una Cámara de Diputados pensada y abierta a la comunidad trans, de pensar en consensos, porque nosotros somos personas sujetas de derechos. Entonces, por lo tanto, todo proyecto que pueda llegar a salir tiene que estar pensado y fundamentado desde la visión inclusiva. Sin eso, es imposible. Bien, y una pregunta más y ya para concluir por mi parte. Hemos hablado de salud, hemos hablado de empleo, hemos hablado empleo, salud y ya me he mareado. Tanto hemos hablado, ¿ves? Vivienda. Y vivienda, toda esta historia. Pero en ningún momento hemos hablado de la educación. Tú eres maestra. Sí. ¿Dónde queda la educación? Y es todo un tema. Es todo un tema. De hecho, yo no estoy ejerciendo, sí, como docente. No estoy ejerciendo como docente. Estoy dentro de un dispositivo educativo, pero no estoy ejerciendo como docente. O sea, en lo que tiene que ver con materia educativa, se hizo cosas, Ujú, ¿sí? Para la comunidad LGBT. Hay muchas compañeras que han terminado sus estudios secundarios impensados. Nunca pensaba que iban a ujú, terminar sus estudios, sí, que iban a recibir y iban a tener los mejores promedios. Nunca. ujú, Entonces, sí se hizo en materia ujú, educativa, pero también hoy con el avance que hay en materia de ujú, esto, ¿no? De la derecha, es ujú, medio difícil pensar, impulsarla a la compañera ujú, que pueda seguir sus estudios cuando por atrás tiene toda la vulnerabilidad en cuanto a lo ujú. laboral, y van a poner en la balanza tranquilamente entre, bueno, yo sí quiero estudiar, pero también necesito comer, necesito trabajar, necesito dinero. Entonces se van a inclinar claramente por el dinero que por ahí por lo educativo. Qué tema, qué entrevista era esta tarde. Estamos hablando de todo, ¿eh? Estamos hablando de todo, chicas. Ariana, vamos a repasar entonces. Esta marcha es este sábado, día 9. Cuéntame, ¿a partir de qué hora, dónde? La concentración convocamos a las 19 horas en La Roca y Patagonia, frente a la Cámara de Diputados, a todas las organizaciones de la provincia, también a la gente que se sumen vamos a arrancar la marcha a las 20 horas. Bien. ¿Cuál Ah, va a ser el recorrido, el Ariana? recorrido empieza por la Rivadavia hasta la Casa de Gobierno, luego continuamos por la Belgrano hasta la Libertad, donde en la Plaza Libertad, como habitualmente lo hacemos, se van a leer las consignas que creemos que son importantes. Luego retomamos por Avellaneda hasta la Belgrano, continuamos hasta la Pedro León Gallo y luego hasta la calle Colón, donde está la Plaza Absalón Rojas, donde se realizará el 15º Festival del Orgullo. Bueno, pues nosotros vamos a estar acompañando, llevamos toda la semana acompañando vuestras actividades, la variedad de todos los programas y el programa de las tardes en cuestión, nuestro compromiso con el colectivo. Bueno, yo realmente os digo las dos gracias por defender mis derechos, gracias verdaderamente por todo el trabajo que hacen por personas como yo, eso es de agradecer. Y bueno, van a tener el acompañamiento de la emisora en la variedad de todos sus programas y de todos los conductores y también en las tardes. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad de venir esta tarde a compartir y esta es su casa y en lo que podamos ayudarles y en lo que podamos aportar. En lo que nos podamos ayudar sería mejor la Bien, frase, ¿no? En lo que nos podamos ayudar. Y que muchas gracias, que me parecéis muy enriquecedoras ambas. bien, bueno, no, gracias. Gracias a ustedes por el Gracias a espacio y la ustedes. difusión que es importantísimo Sí. y eternamente agradecidas porque es algo importante. Bueno, y nosotros hemos activado también nuestro comité de emergencia y hemos pedido a todos los colegas, por favor, hemos pedido todos unidos, somos un solo corazón y hemos pedido pues eso, ¿no? El que verdaderamente se dé la importancia que amerita
la importancia que amerita. Así que felicitaciones, un año más Bien, y esperando llegar al sábado. Gracias, bien. chica. Bueno, Gracias. gracias, Ben. Gracias por todo.